En el video del día de hoy les voy a presentar al mexicano peso ligero que va a ser campeón mundial muy pronto, y se trata de Rosario Sánchez Terrones, el Pinocho Sánchez. Tiene 25 años y es de Los Mochis, Sinaloa. Está invicto, se ha peleado 20 veces y de esos 20 hombres que ha enfrentado ha noqueado a 12. Tiene una efectividad noqueadora del 60% y debutó en el 2017 con un poderoso knockout. El boxeo mexicano, ustedes saben que es una fábrica asombrosa de futuras estrellas, y el Pinocho Sánchez es una promesa que permanece invicto. Pinocho Sánchez va a pelear el sábado 6 de septiembre, para que le apuntes, sábado 6 de septiembre, ya estamos a poco. El mexicano invicto Pinocho Sánchez se enfrenta a Jaime Arboleda de Panamá en el Gimnasio Municipal de Obregón. El Pinocho Sánchez se juega su invicto contra un rival muy peligroso, un panameño muy aguerrido. El Pinocho Sánchez pondrá en juego su invicto y la posibilidad de un salto significativo en las clasificaciones mundialistas. Y va a estar encabezando una vez más la cartelera de Box Televisa el próximo sábado 6 de septiembre en el Gimnasio Municipal de Ciudad Obregón, Sonora. El Pinocho Sánchez entrena con los legendarios Cochules, entrena y hace sparring con el legendario Sugar Núñez. El Pinocho le ha aprendido muchas técnicas al Sugar el Bárbaro, y los Cochules lo están preparando para ser el siguiente campeón del mundo para México. Pinocho y Sugar pelean el mismo día, pero en diferentes lugares, en diferentes carteleras. El Sugar pelea en Los Mochis y el Pinocho en Ciudad Obregón. El Pinocho está cerca de disputar un título mundial y probablemente lo haga en peso ligero o donde se le presente la oportunidad titular. Sin embargo, deberá mantener su etiqueta de invicto ante el noqueador panameño Jaime Arboleda. Y quizás se te haga muy familiar el Pinocho Sánchez, pues sí, el Pinocho es el hermano del ex campeón mundial supermosca de la Federación Internacional de Boxeo, Juan Carlos el Zurdito Sánchez, hijo del ex peleador y manejador Juan Carlos el Zurdo Sánchez. Pinocho Sánchez es un boxeador de segunda generación y lleva el boxeo en la sangre. Sabe exactamente de lo que se trata este deporte. Ha mamado boxeo desde la cuna y tiene que ganarle al panameño. Ojalá lo veamos pronto debutar en los Estados Unidos, porque todas las peleas del Pinocho han sido hasta ahorita en México. A mí me gustaría verlo pelear en un futuro cercano contra el cubano Andy Cruz. Estoy seguro de que el Pinocho Sánchez le pone una buena recia al cubano Andy Cruz, pero para eso primero tiene que pasarle por encima al panameño Jaime Arboleda, y es una prueba muy difícil, Arboleda representa el rival más duro al que Pinocho se ha enfrentado. No es nada fácil, el panameño no es ningún bulto, créanme, es un boxeador peligroso, tiene 30 años, maduro, con un récord profesional de 20 peleas ganadas, 15 de ellas por nocaut, 4 derrotas por nocaut, y la barbilla es su mero punto débil. El Pinocho es un fajador muy técnico. Lo que no me gusta del Pinocho es que baja mucho la guardia, eso no me gusta. Lo vimos caer de hecho en el primer round contra el colombiano Jeremy Triana, y es por eso que me imagino que lo ponen contra un rival muy similar al colombiano Jeremy Triana. El panameño y el colombiano, a mi gusto, son boxeadores muy similares. Veremos si el Pinocho ya ha corregido esos detalles que pueden ser la diferencia entre ganar y ser noqueado, ¿no lo creen? Aunque al final del día el Pinocho Sánchez hizo buen trabajo, noqueó al colombiano, pero lo vimos en aprietos desde el primer round con esa caída en los primeros segundos. Jaime Arboleda es muy parecido al colombiano. Esta pelea es de mi máximo interés, porque si pasa bien la prueba, si corrige su guardia, entonces podemos decir que ya estaría listo para su debut en los Estados Unidos y estaría quizá a un par de peleas más de competir por el campeonato del mundo. Está por ahí Andy Cruz, Albert Bell y el mismo Josh Padley, el electricista. Son los boxeadores que se me vienen a la mente para el debut del Pinocho en los Estados Unidos. La historia del Pinocho Sánchez es desgarradora, déjenme contarles. De niño, el Pinocho Sánchez sufría de una rara enfermedad. Ese detalle pocos lo saben. Rosario, el Pinocho Sánchez, enfrentó un gran desafío en su infancia al padecer el síndrome de Guillain-Barré a los 9 años, una enfermedad que afecta el sistema nervioso y que lo dejó en silla de ruedas durante varios meses. Esta enfermedad lo alejó temporalmente de los deportes, pero con la bendición de Dios y con el apoyo de su padre, quien lo motivó a dejar la silla de ruedas y caminar, logró superar el síndrome de Guillain-Barré, esta adversidad, tras 8 meses de rehabilitación. Esta experiencia del Guillain-Barré forjó su mentalidad de guerrero incansable, un rasgo que lleva al ring.
Rosario el Pinocho Sánchez es un boxeador que combina potencia noqueadora, técnica sólida y agresividad estratégica, con un enfoque en dominar a sus rivales desde el inicio, pero con la inteligencia para adaptarse a diferentes estilos boxísticos. Su largo alcance, su movilidad y su preparación física lo convierten en un boxeador muy completo. Pinocho Sánchez aparte es bien carismático, es muy buena onda con sus fans y con la gente que lo rodea. Tiene una fanaticada muy sólida y la gente lo quiere mucho porque se ha sabido conectar con el respetable. El Pinocho Sánchez es uno de mis prospectos mexicanos favoritos y estoy seguro que es cuestión de tiempo para que sea campeón del mundo. ¿Y tú conocías al Pinocho Sánchez? Escríbeme en la cajita de comentarios si ya habías oído hablar del Pinocho, y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito al canal y te gusta nuestro contenido, suscríbete en este momento, toca la campanita de notificaciones y actívalas todas. La suscripción es gratis y nos ayudas mucho a seguir creciendo. El Pinocho es un showman, es un peleador que combina espectáculo con efectividad y siempre presiona a sus rivales para buscar el knockout. Es un peleador emocionante de ver, un fajador así como nos gusta, su entrega es total. Y ahora pues vamos a pasar a nuestra nueva sección de Richie Blog. Vamos a leer algunos de sus comentarios del último video que sacamos. Si no has visto el último video, te lo voy a dejar aquí en la pantalla final de este video para que lo disfrutes también. Es un especial de más de 20 minutos de Sugar Núñez, es un recopilatorio de sus mejores peleas y material inédito. Es lo mejor del Sugar, el rey de los bárbaros, y te lo vamos a dejar al final de este video para que lo disfrutes a toda madre después de ver este video. Nos comenta Ernesto Tames 2721, saludos y buena información, gracias por todo, eres de lo mejor. Un saludo, amigo Ernesto, siempre es un gusto leer comentarios así, con buena vibra. La verdad es que nos debemos a ustedes que nos ven y nos apoyan. Un saludo, amigo Ernesto, y muchas gracias. Ahora vamos a leer el comentario de Jar1320, dice: el Sugar, nada que ver con el perrito, este guerrero jaguar sí pega muy cabrón. Así es, Jar, los dos son fajadores, el perro chulo, Pitbull Cruz, y el Sugar el bárbaro. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre el Sugar y el perro chulo? La inteligencia. Sugar el bárbaro es mucho más inteligente que el perro chulo, por eso es tan peligroso. Saludos, Millar. Nuestro amigo el malvado opina: Eduardo el Sugar Núñez es un gran peleador y ojalá tenga oportunidad de unificar contra O'Shaquie Foster para el título de la WBC, donde los dos tienen aficionados en Texas. Y sí, diste justo en el blanco, y ese es el motivo de plática con mi hermano y con amigos que nos gusta el box. Siempre platicamos de eso, fíjate. Muy buen comentario. De hecho, Sugar el bárbaro haría lo que el vaquero Navarrete no pudo o no quiso hacer: unificar con O'Shaquie Foster. Saludos, amigo malvado. Y vamos a leer los últimos comentarios que escogimos para el programa de hoy, y el penúltimo es de Martín Vélez, expugilista profesional y contendiente número 1 al título mundial. Dice nuestro compa: eso, Richie Bros, qué buen peleador es el Sugar. Desde la pelea contra Rakimov me convenció de que es un chingón, que tiene aguante y que tiene muy buena quijada y pegada. Aparte tiene buen boxeo, contra Rikishi lo confirmé. Siempre he dicho, el Sugar es de lo mejor que tenemos en México en box. Buenas vibras para Sugar. Y ya lo escucharon, y fíjense, lo que es el Sugar, lo que es el Divino, lo que es el Vaquero, son los tres ases que tiene México en este momento. Esos tres son peleadores perfectos. Y el último comentario es de Giovanni Morales 20. Saludos, carnal. Giovanni es nuevo en nuestra comunidad y le damos la bienvenida. Dice: aquí puro del Team Sugar Núñez, el peligroso y poderoso jaguar. Es un guerrero jaguar el Sugar. Así es, Giovanni. Un saludo enorme, Giovanni. Gracias por tu comentario y gracias por ver nuestros videos completos. Estos son los comentarios que hemos guardado el día de hoy, y les damos las gracias a nuestros suscriptores que ven nuestros videos completos. Si tú te echaste este video completito de inicio a fin, házmelo saber con tu comentario aquí en la cajita de comentarios para tomarlo en cuenta, valorarlo y leer tu comentario en el siguiente video. Les mando un saludo enorme a mi familia, en especial a mi hermano Richie, por ayudarme a que pueda estar aquí con ustedes en la máxima experiencia deportiva del mundo, Richie Blog. Y les voy a dejar aquí en la pantalla final el especial del Sugar Núñez. Por si no lo has visto, velo, te va a gustar. Tiene las mejores peleas, tiene los mejores momentos del Sugar, mucha anécdota y buen cotorreo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.